Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts als webinars d'empresa de sostenibilitat. Avui farem sostenibilitat. Tenim amb nosaltres avui el ponent Alfredo Rodrigo Senyer, que és tècnic de projectes de l'Institut Tecnològic Agroalimentari, AINIA, que forma part de la xarxa Redi de la Comunitat Valenciana. Per a que sapigueu una mica a què es dedica l'empresa, l'Institut Tecnològic aporta diferents solucions a sectors alimentari, químic, cosmètic, farmacèutic, envasos i energia. Ara ell vos explicarà amb més detall. I el ponent que tenim avui és Alfredo Rodrigo Senyer, que és doctor enginyer agrònom per la Universitat Politècnica de València, tècnic de projectes amb més de 25 anys en diferents àrees de medi ambient industrial i en les biorefineries, i actualment desenvolupa la seva activitat principal en les següents àrees que vos dic: cultius aquàtics, microalgues i llenties d'aigua, anàlisi de sostenibilitat de sistemes, processos i productes mitjançant l'ús de metodologies d'anàlisi del cicle de vida i empremtes ambientals, i models de biorefineria i economia circular aplicables a la valorització de biomasses i subproductes orgànics. Si me he dejado algo, Alfredo, me dices y te detallas un poquito Bueno, más. Muchas perfecto, gracias por venir perfecto. y te dejo. Bueno, pues muchas gracias, Lorena. Alfredo, disculpa un Eh, momento. La sí, presentación no se ve. ¿Puedes volverla a compartir? a mí sí que me aparece como que está compartida. Sí, pero estamos monitorizando la sesión y a los participantes no se les ve. Vale. Mira, mientras aprovecho para deciros que no lo he recordado, ¿vale? Que las preguntas se recogerán en el chat y, bueno, en preguntas y respuestas. Vosotros las iréis poniendo y varios compañeros y compañeras recogeremos las preguntas y haremos varias paradas de turno de palabras, ¿vale? Como la presentación se desarrollará primero una primera parte. Esta primera parte pararemos y haremos un turno de preguntas con las preguntas recogidas, y luego una segunda parte en la que habrá dos bloques. En el primer bloque también haremos las preguntas que tengáis, las recogeremos, y luego en el segundo bloque, ¿vale? Y recordad que hay un poco de retardo por el tipo de retraso de asamblea. Entonces, cuando el ponente hace las preguntas, luego tarda un poquito más, si porque hay como en diferido, ¿vale? Lo tengáis en cuenta. Y nada, termino y dejo a Alfredo a empezar la ponencia. Vale. Me aparecía como que sí que veíais ahora la presentación, ¿verdad? Sí, ahora está todo Bueno, perfecto. pues Muchas gracias. perfecto, pues nada. Nada, en primer lugar agradecer a la Consellería que que haya pensado en nosotros para esta ponencia. Y bueno, encantado de estar con vosotros. La ponencia se titula Mejorar la sostenibilidad en la cadena alimentaria. Y antes de empezar, bueno, pues presentar brevemente, aunque Lorena ya lo ha hecho, AINIA es un centro tecnológico adscrito a la red de centros tecnológicos de Reddit. Y nuestra actividad se centra fundamentalmente con empresas bueno, pues de la cadena alimentaria, desde producción hasta industria alimentaria, y todo lo que son los sectores de alguna manera relacionados, ¿no? Con envases, gestión de residuos, ciclo del agua, etcétera. Y también trabajamos pues con otros sectores como cosmética, farmacia y química. Desde un punto de vista de los retos, ¿no? Del objetivo de AINIA, pues trabajamos para resolver 5 retos de la sociedad: la alimentación del futuro, que está muy ligada a la ponencia de hoy; calidad y seguridad alimentaria; transición verde; salud y bienestar; y transformación digital. Un poco la parte más de nuestra actividad más centrada en la ponencia de hoy. Fundamentalmente trabajamos en la alimentación del futuro, bueno, pues en todas aquellas componentes relacionadas con ese tránsito, ¿no? Desde lo que es la situación actual al modelo de producción de alimentos del futuro, que engloba pues investigación de mercado, derecho alimentario, nuevos productos e ingredientes, nuevos métodos de elaboración y conservación, ensayos de funcionalidad, nuevos envases, validación del producto, etcétera. O sea, lo que tenemos es diferentes departamentos. Yo en concreto estoy en el departamento de sostenibilidad y biomasas y bioenergía. Y bueno, pues desde un punto de vista de la actividad que desarrollamos,
fundamentalmente proyectos de I+D+I con empresas y también a nivel de centro, tanto europeos, nacionales como regionales. También y una parte también fuerte de nuestra actividad es todo lo que es el asesoramiento y la asistencia tecnológica de aquellas tecnologías que ya están más consolidadas y que hemos de alguna forma desarrollado en los proyectos de I+D+I que he comentado antes. También tenemos laboratorios analíticos, de química, de microbiología y también de consumidores. Formación especializada en los diferentes ámbitos y departamentos en los que se organiza INIA, y también servicios industriales. Tenemos una planta industrial de extracción con fluidos supercríticos que también forma parte de INIA. Y estos son algunos números. Quizás destacar que tenemos más de 850 empresas asociadas, que son realmente las que dirigen a INIA, las que de alguna forma con la elección de la Junta pues dirigen un poquito la dirección que toma INIA desde el punto de vista de su actividad. Bueno, pues hemos realizado más de 260 proyectos de I+D+I a los diferentes niveles que os he comentado antes, ensayos analíticos, etcétera. ¿Vale? Solo algunos números. En cuanto a personal, yo creo que estaremos sobre 300 y poco. ¿Vale? Hemos aumentado la plantilla en los últimos años de forma significativa. Y bueno, ya pasando a lo que es la presentación, como comentaba Lorena, he dividido la presentación en dos módulos o dos partes. La primera parte es más de tipo metodológico, es también la más corta, porque tampoco quiero entrar en temas que probablemente ya habréis visto en ponencias anteriores relacionadas con metodologías de sostenibilidad, RSC, cómo hacer una huella de carbono, un análisis de ciclo de vida, etcétera. Que eso lo voy a tratar, pero de una forma muy colateral. Y había un poco pensado en centrar la presentación más en temas tecnológicos, ¿vale? En presentaros algunas tecnologías, algunas de ellas en las que estamos trabajando en AINIA, que tienen un objetivo de mejora de la sostenibilidad en la producción de alimentos. Y bueno, aquí está como dividido en tres partes: mejoras de la sostenibilidad en producción primaria, en transformación, o sea, en industria, y en la parte de consumo. Y lo que podemos hacer es quizás después de producción primaria, pues hacer también una parada por si queréis hacer alguna pregunta. Y sabéis que está este decalaje entre el momento que yo hablo y vosotros me escucháis, pues bueno, a ver cómo funciona, ¿vale? O sea que tendremos como 2 turnos de pregunta intermedios y uno al final, pues por lo que queráis preguntar, ¿vale? Y las preguntas me las hará Lorena a partir de lo que vayáis enviando al chat. Y bueno, lo primero es definir lo que es la cadena alimentaria, ¿vale? La cadena alimentaria son todas aquellas actividades o fases que están relacionadas con la producción y consumo de alimentos, ¿vale? Las fases principales tendríamos la fase de producción, donde se producen las materias primas, los alimentos. Agricultura, ganadería, pesca son las actividades principales. Estos productos pueden ser destinados directamente a consumo o procesados. La mayor parte de los alimentos actualmente pasan por una etapa de transformación o de al menos procesado, de confección. Bueno, pues aquí lo habéis indicado. La producción sería la producción de la naranja y la transformación sería la conversión de esa naranja en un zumo, ¿no? Que veis lleva su correspondiente envase, etc. Posteriormente tendremos la etapa de distribución, que desde el punto de vista ambiental contribuye poco a lo que son los impactos ambientales, por lo general, a no ser que estemos hablando de conservación en frío. Y finalmente la etapa de consumo. En la etapa de consumo estamos todos nosotros como consumidores, o sea que todos nosotros en realidad pertenecemos a la cadena alimentaria, ¿vale? Porque, bueno, pues somos una parte muy importante de la cadena, que desde el punto de vista ambiental es fundamental. Y bueno, de nuestras decisiones muchas veces también depende cómo se organice la cadena alimentaria, ¿vale? Aquí he incluido una etapa posterior, que sería como la etapa de la gestión o valorización de los residuos que se generan a lo largo de toda la cadena. Podemos
generar restos de materiales, sobre todo materiales restos de materia prima, en la etapa de producción, en la etapa de transformación, la distribución y en el consumo, ¿vale? Después, bueno, he puesto algunas diapositivas específicamente sobre este tema. Bueno, que también podríamos considerar aquí todos aquellos impactos, ¿no?, que se generan a lo largo de la cadena o como consecuencia de la producción y consumo de alimentos, como son los residuos de envase, las aguas residuales o las emisiones a la atmósfera, ¿vale? O sea, un poco parte de la presentación también va muy orientada a esta parte de residuo final. Bueno, y quería comentaros un poco cuáles son los impactos, en este caso negativos, de la producción de alimentos, que son impactos muy significativos, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista, por ejemplo, si nos fijamos en los gases de efecto invernadero, lo que es la producción de alimentos, la producción y consumo de alimentos, representa una cuarta parte de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, ¿vale? Que es un porcentaje realmente elevado. O sea que toda aquella mejora de esta cadena de suministro de producción y suministro de alimentos tiene un impacto muy importante sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Después, el uso del suelo, ¿vale? En estos momentos, el 30% de la superficie del planeta, hablando de números siempre aproximados, se destina a la agricultura, ¿vale? Todo el incremento de alimentos que se está produciendo en los últimos años y todo el crecimiento de los países en desarrollo está haciendo que se necesite cada vez más suelo para esta producción de alimentos, que consiste en, bueno, pues ganarle suelo o ganarle terreno a las superficies de alto valor ecológico, ¿vale? Superficies nuevamente como zonas selváticas, zonas ricas en biodiversidad, que contribuyen a un equilibrio ecológico y se pone de alguna manera transformarlas en un suelo agrícola en producción, que eso muchas veces lo que conlleva es a una destrucción de las características de ese suelo y a una pérdida, sobre todo una pérdida de diversidad, una pérdida de captura de agua. El cambio en el uso del suelo, de un uso, por ejemplo, de un uso, podemos llamar uso de selva tropical, por ejemplo, a un uso agrícola, supone unas emisiones de gases de efecto invernadero altísimas, ¿vale? Porque todo el carbono que está almacenado en el suelo de alguna manera se mineraliza y se convierte en CO2 que pasa a la atmósfera. Prácticamente la mitad de las emisiones antropogénicas de la producción de alimentos vienen de esta deforestación, de este cambio en el uso del suelo que se está produciendo. Todos conocemos el ejemplo de, por ejemplo, el aceite de palma, ¿vale? Que se produce sobre todo en zonas del sur de Asia, o, por ejemplo, la producción de colza, ¿vale? De soja, perdón. Por poner algún número, la producción de las importaciones de soja en Europa, el 40% de esas importaciones vienen de Brasil y de esas el 70% vienen de soja que se ha producido en zonas que anteriormente eran selva tropical, ¿vale? Para que veáis un poquito el impacto que tiene, bueno, pues en este caso el consumo de soja en Europa sobre lo que sería la deforestación. El consumo de agua, bueno, pues el 70% del agua dulce en Europa se destina a la producción de alimentos, el 80% en el caso de España. También se consumen recursos que son no renovables, como los fosfatos. Los fosfatos, se habla de la próxima crisis mundial entre ellas será la crisis de los fosfatos, porque los fosfatos es un mineral que solo se encuentra en determinadas zonas en el planeta, que hay que obtenerla a base de extracción del mineral y que, bueno, va desapareciendo y que diferentes estimaciones estiman que al ritmo actual de consumo pues podemos tener 40, 70 años de reservas de fosfatos. A partir de ahí, el fosfato ya se diluye en el suelo y en el agua y ya no se puede utilizar. Después también, lógicamente, todo lo que son
las aportaciones de fertilizantes inorgánicos, aportaciones excesivas de purines y estiércoles al suelo, provocan también eutrofización del agua, tanto de subterránea como el agua superficial, nitratos y fosfatos. Al final lo que hacen es, bueno, pues lo que crean es la eutrofización, algo parecido, bueno, lo que ha pasado realmente en el Mar Menor, en Murcia, es un ejemplo claro de un impacto que se ha ido un poco de las manos, ¿no? Y después también una parte importante son los residuos de... Pero también la producción de alimentos puede tener un impacto muy positivo sobre el medio, ¿vale? Entonces, lógicamente, la producción de alimentos es la que nos permite luchar contra el hambre, contra las desigualdades a nivel mundial. Bien manejada ayuda a promover la biodiversidad. En muchas zonas se ha visto como, por ejemplo, actividades ganaderas de pastoreo ayudan a prevenir los incendios porque dejan limpios los campos y, por tanto, es una forma de compatibilizar una actividad, en este caso ganadera, con un objetivo de prevención de incendios. Es algo destacable. Lógicamente, la actividad de producción de alimentos está muy ligada a los medios rurales, lo que mantiene en muchos casos el trabajo y la economía rural, o sea que es clave para la vertebración del territorio, el mantenimiento de muchas actividades culturales también está relacionada con esto. Después, bien manejada también es una actividad que permite el mantenimiento de la fertilidad del suelo, sobre todo si utilizamos enmiendas orgánicas que mantengan ese nivel de carbono en el suelo. Y es una parte fundamental de la captura de carbono y del balance hídrico, ¿vale? Antes comentaba que el carbono que está en el suelo es un componente muy importante de todo lo que es el ciclo del carbono en el medio. Bueno, entonces la cadena alimentaria tiene un reto, que es un reto súper importante y complicado de conseguir, que es alimentar a una población creciente de una forma sostenible y justa, ¿vale? Estamos hablando de que en estos momentos somos unos 8.000 millones de personas en el mundo, para el 2050 seremos 9.700 millones y para el año 2100 más de 11.000 millones, ¿vale? Entonces, bueno, pues la cadena alimentaria lo que tiene que conseguir es dar de comer a todo este incremento de población en una situación de desigualdad mundial en el que hay países que tienen unas tasas de consumo muchísimo más elevadas que otras, hay una desigualdad muy grande, en el que además partimos de una situación complicada, de un contexto ya de deterioro ambiental, cambio climático, sequía, escasez de muchos residuos, contaminación de algunas zonas. Entonces, realmente tenemos que pensar en que hay que hacer algo para cambiar el modelo actual, para hacerlo más sostenible y además más productivo. O sea, son dos cosas que hay que conseguir a la vez, ¿no? Se estima que para el año 2100 habrá que aumentar la producción de proteína en un 51%. Son estimaciones, pero serán números bastante cercanos a la realidad. O sea que sobre la producción actual habrá que añadir un 50% de producción. Dentro de lo que es a nivel mundial, la Unión Europea es quizás la zona económica que más se ha preocupado por este tema, por la producción sostenible y saludable de alimentos. No voy a entrar en ellos, pues supongo que ya os lo habrán explicado, ya los conoceréis. Tenemos el Pacto Verde como gran estrategia global de la Comisión, o sea, de la Unión Europea, y una estrategia específica para lo que es los alimentos, que es la estrategia de la granja a la mesa, y la estrategia de biodiversidad. La biodiversidad era un tema bastante olvidado a nivel de políticas ambientales, pero se vio en la época del COVID el gran efecto que tenía la pérdida de biodiversidad sobre el impacto que causó la enfermedad y las repercusiones que tuvo sobre la economía en general, ¿no? Y después, por supuesto, tenemos siempre como referencia los objetivos de desarrollo sostenible, que eso sí que son a nivel mundial y en los cuales, bueno, pues todas esas políticas también se alinean alrededor de esto. Bueno, lo que hablábamos de la cadena alimentaria, para conseguir una sostenibilidad, que como sabéis, la sostenibilidad tiene estos tres pilares: el pilar económico, ¿vale?
la cadena alimentaria tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico, o sea, tiene que generar los suficientes recursos para que cada uno, en cada uno de los eslabones de la cadena se pueda desarrollar la actividad. Tiene que ser suficientemente sostenible para que a nivel de la producción primaria permita el mantenimiento del nivel de vida de las personas que se dedican, en este caso, a la producción, etcétera. A nivel social, ¿vale? También es necesario bueno, pues generar cada vez más alimentos, una distribución equitativa de los recursos, etcétera. Y también a nivel ambiental, ¿vale? Entonces, para que realmente al final un alimento sea sostenible desde el punto de vista ambiental, es necesario que se implique en cada uno de esos eslabones de la cadena, o sea, que en cada una de ellas se apliquen las mejores técnicas o las mejores opciones de producción, ¿vale? Entonces, es una cadena muy interdependiente en el que el consumo, además, es muy relevante. Una decisión de consumo masiva de consumidores puede obligar al resto de la cadena a modificar una determinado producto, o sea, una selección, por ejemplo, de los consumidores hacia productos con menos envase, pues puede obligar realmente a que el resto de la distribución y la transformación pues utilicen, desarrollen productos con menos envases, ¿no? De la misma manera, una decisión de consumo en la que, por ejemplo, se eliminara la utilización de carne, pues crearía en la fase de producción pues una desigualdad o un problema en todas aquellas familias y productores a nivel de producción primaria, de ganadería, el impacto sobre las zonas rurales. O sea que al final las decisiones que se hacen a nivel de cadena alimentaria tienen que ser decisiones muy bien estudiadas, muy bien ponderadas y hechas de una forma, digamos, no drástica, de forma que se afecte lo menos posible este equilibrio que hay dentro de las cadenas alimentarias. Bueno, pues para conseguir este reto que antes comentábamos, hay que cambiar el modelo de producción. Eso también supongo que lo habréis visto muchas veces, el modelo lineal y el modelo circular. El modelo lineal es el que predomina en estos momentos en la economía. Es un modelo basado en el consumo de recursos, su transformación, su uso y su descarte en forma de residuo, ¿no? Ese es el modelo imperante. A nivel de producción de alimentos, pues bueno, pues tenemos zonas que son intensivas en la producción de alimentos vegetales y otras zonas que son intensivas en la producción de alimentos de tipo animal, por ejemplo. No hay una interconexión entre ellas, con lo cual, al final, todos los residuos y los impactos que se generan en ambas cadenas acaban en el medio, no son reaprovechados. Deberíamos ir a un modelo circular, que es poco, aquí os he puesto el modelo circular tradicional, ¿vale? En el que las actividades de agricultura y ganadería estaban integradas, de tal manera que los residuos de una actividad, como una actividad ganadera, pues los estiércoles de la actividad ganadera, se utilizaban como abono para la producción de vegetales. Parte de esos vegetales formaban parte de las dietas de los animales, con lo cual, al final, los restos de estos productos alimentarios, por ejemplo, la paja, pues se utilizaba para la alimentación animal. Estos modelos existen, ¿vale? Pero no son los preponderantes en estos momentos en la sociedad. Estos modelos de economía circular tienen que estar basados en recursos biológicos de tipo renovable, ¿vale? Lo que antes comentaba, el tema del fosfato, ¿vale? Pues hay que intentar utilizar tecnologías que nos permitan recuperar ese fosfato y que no vaya directamente al medio, no se disperse en el medio y por tanto reducir esa dependencia que tenemos de, por ejemplo, los fosfatos minerales. Pensar siempre en el reciclado de los materiales y de los productos que se vayan a obtener, de tal manera que se les pueda dar muchas vidas a esos recursos y, por tanto, mejoremos la eficiencia en el uso de recursos, que es la clave. Y, por supuesto, haciendo todo esto, al final lo que hacemos es reducir el impacto sobre el entorno. Menor cantidad de residuos que acaban en medio y, por tanto, menor impacto sobre el mismo. Bueno,
Esa es una noticia, esto creo que fue el año pasado, hace 2 años, el 91% de la economía a nivel mundial aún no es circular, o sea, es lineal. ¿Vale? Para que veamos que queda mucho camino por andar en este sentido. Otro de los conceptos que quizás hay que cambiar, y esto, bueno, pues yo también lo he vivido un poco en primera persona desde el tiempo que llevo trabajando en AINIA. Si nos centramos, por ejemplo, dentro de la cadena alimentaria, en la fase de la industria, ¿vale? Que es fundamentalmente donde nosotros hemos desarrollado en nuestra actividad, si solo pensamos en la industria y analizamos un poquito su comportamiento ambiental, bueno, pues tradicionalmente se ha basado en hacer como una contabilidad, ¿no? Cuántas materias primas, uso de materia prima por kilogramo de producto elaborado, consumo de agua, consumo de energía, consumo de envases, todo eso con determinados indicadores referidos a o bien a producto, a materia prima recibida. Eso podía variar, pero siempre eran valores numéricos, ¿no? Desde el punto de vista de las emisiones, las aguas residuales, los residuos, las emisiones a la atmósfera o las afecciones al suelo, siempre se ha mirado desde un punto de vista de cumplimiento de la legislación, ¿vale? Es decir, bueno, pues sabéis que los permisos de las licencias y los permisos de actividad llevan asociados unos valores límites de emisión, por ejemplo, para las aguas residuales, que para un determinado agua residual, pues hay limitaciones para la DQO, la DBO, los sólidos en suspensión, el pH, etcétera. Bueno, pues cumpliendo con esos parámetros que marca la legislación, pues ya habíamos de alguna forma cumplido con la parte ambiental. Si os fijáis, es una forma de analizar la sostenibilidad muy relacionada con el coste. A medida que yo logro reducir el consumo de energía o el consumo de agua, pues también a nivel empresarial, pues es interesante porque reduzco el coste de los costes de operación de mi actividad, ¿no? Y desde el punto de vista de las emisiones, pues lo que antes comentaba, la obligación legal y también el coste. Al final, gestionar los residuos adecuadamente con un gestor autorizado, pues también representa un coste, o depurar las aguas también lo representa. Esta visión, que es una visión necesaria, ¿vale? Que se tiene que seguir manteniendo porque ayuda mucho y es una forma fácil de monitorizar, ¿no? Las empresas con estos indicadores. Es necesario pasar a una perspectiva de análisis de ciclo de vida, en el que consideremos toda la cadena y en el que, por ejemplo, si nos fijamos en esta misma industria, ¿vale? Ya no analizamos solo el consumo, sino que cuando, por ejemplo, estamos pensando en el agua, pensamos en el agua como un recurso que tiene un ciclo de vida independiente, en el que ha habido una extracción de ese agua de un pozo, ha habido una serie de tratamientos de sedimentación, de desmineralización, incluso osmosis. En el caso de que vayamos a utilizar el agua, pues, por ejemplo, para calderas, pues será un agua que no es agua directamente del pozo, sino que realmente está tratada y que durante ese tratamiento ha habido una serie de consumos de energía, de productos químicos, de fangos que se han generado. Lo mismo la electricidad o el consumo de combustibles llevan una vida, ciclo de vida propio, ¿no? En el que yo cuando consumo 1 kilovatio hora de energía en mi empresa, ese kilovatio hora viene de un pool de energías en las que interviene la energía nuclear, la energía eólica, la hidráulica, los ciclos combinados. Es un mix, ¿no? En el que, bueno, yo puedo llegar a elegir un poco qué tipo de energía quiero utilizar en mi industria, pues contratando a una u otra compañía o un tipo de energía u otro, ¿no? Lo mismo pasa que en los envases. Cuando yo estoy consumiendo un envase, hay que pensar que ese envase hay una actividad previa que lo ha generado y que también tiene en su procesado unos impactos asociados, ¿vale? Entonces, esta visión de que no solo estoy consumiendo una serie de recursos, sino que esos recursos tienen un ciclo, una mochila ambiental, como dijéramos, que tengo que sumar a la manera de impacto ambiental de mi producto. De la misma manera que las emisiones a la atmósfera, las aguas residuales, los residuos o el suelo, tienen también un ciclo. O sea, cuando yo genero unas aguas residuales en mi industria, más allá de lo que es el cumplimiento legal, esas aguas o bien las depuro yo en mi instalación o bien hay alguien que las tiene que depurar, un consorcio, el ayuntamiento, quien sea, tiene que depurarlas para que después esas aguas puedan ser vertidas al medio. Entonces, en ese proceso de depuración también hay un consumo de recursos, de energía, de generación de fangos, todo eso
hay que considerarlo, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de la sostenibilidad o el impacto ambiental de un producto, cuando llega al consumidor, de alguna forma es la suma de los impactos ambientales que se han producido en cada una de esas actividades y en cada una de ellas realmente pensar con una mente de ciclo de, o sea, una mente abierta en el que todos esos consumos que yo he realizado llevan asociados también unos impactos. Y que al final yo lo que tengo que hacer es sumarlo todo. Bueno, eso es un poco de una forma quizá muy sencilla, ¿no?, de explicar lo que es el análisis, la metodología del análisis de ciclo de vida, ¿vale? El análisis de ciclo de vida es una metodología que permite evaluar desde un punto de vista ambiental, económico, social. Yo en esta presentación me estoy centrando en la parte ambiental, pero también hay unas componentes económicas y sociales muy relevantes que darían para probablemente para otra ponencia. Lo que decíamos, es una metodología que permite evaluar desde un punto de vista medioambiental, económico, social, un proceso, un producto o una actividad a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿vale? Esa es una metodología basada en los conceptos que os he mencionado antes y que si yo lo aplico sobre una parte, sobre un aspecto ambiental, como es, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, pues tendría la huella de carbono. La huella de carbono no es más que aplicar una metodología de análisis de ciclo de vida a mi cadena, ¿vale?, fijándome únicamente en la emisión, en la generación de esos gases de efecto invernadero, que como sabéis, fundamentalmente es el CO2, el metano, el N2O y bueno, pues los gases clorados. Si en vez de fijarme en el CO2, bueno, en las emisiones, en los gases de efecto invernadero, me fijo en la parte del agua, pues tendría la huella hídrica. Y si os fijáis, son huellas parciales, solo evalúan el impacto ambiental de una componente, ¿no?, del medio ambiente, huella de carbono, huella hídrica. O puedo utilizar una metodología global, ¿vale?, como es la que, bueno, hay muchas, pero la que en estos momentos patrocina un poco la Comisión Europea, que es el Product Environmental Footprint, que engloba, no recuerdo ya, son 17 categorías de impacto, diferentes tipos de indicadores, para evaluar de una forma global el impacto ambiental de un producto, ¿vale? O sea que a nivel ambiental podemos tener herramientas o huellas que son huellas parciales o huellas, en este caso la huella total, la huella ambiental, que es la que engloba todos los posibles impactos sobre el medio ambiente y que en la que están incluidas la huella de carbono y la huella hídrica. Bueno, esto es un poco de la parte metodológica, tampoco quería ir mucho más allá. Bueno, pero este tipo de análisis lo que me permite es pues, llegar a estos datos, bueno, que son datos genéricos y es más a nivel de comunicación, ¿no?, en la que se compara cuánto cuesta en litros producir determinados tipos de productos, ¿no? Entonces, vemos como productos vegetales, tipo pues, 1 kilo de patatas, 1 kilo de tomates, 1 kilo de lechuga, bueno, pues requieren aproximadamente entre 200 y 300 litros por cada kilo. Cuando nos vamos a productos más de origen animal, 1 litro de leche ya requiere 1.000, una docena de huevos 2.300. Bueno, pues vamos aumentando. Cuando vamos a la carne, pues ya llevamos a unos valores de 15.000 litros por cada kilo de ternera o 1 kilo de chocolate, ¿vale?, que parece que nos gusta tanto. Bueno, pues son 17.000 litros de agua por cada kilo de chocolate. Lo que os digo, estos son valores globales que se han hecho en un estudio. Puede haber muchísima dispersión dependiendo de cómo se haya hecho ese chocolate, de dónde venga y qué criterios alimentales se hayan utilizado. Puede ser muchísima menor esa huella, pero de alguna forma permite el que nos hagamos una idea y ser conscientes de que, bueno, el consumo de estos alimentos tiene una repercusión ambiental relevante. Y sobre todo un tema que después veremos, que es el tema del desperdicio. O sea, cada vez que yo desperdicio alimentos en cualquier parte de la cadena, realmente lo que estoy desperdiciando es todos los recursos que he utilizado para producirlos, ¿vale? Que esa es una parte realmente muy relevante. Y si queréis, podemos hacer aquí una
una Por pequeña ahora, pausa por si tenéis alguna pregunta. Alfredo, ha quedado todo muy claro y no tenemos ninguna pregunta en el chat. Puedes Vale, continuar cuando perfecto. quieras. Pues continúo. Bueno, como os comentaba, ahora entramos ya ya nos salimos de la parte metodológica y entramos ya a temas de oportunidades tecnológicas de mejora en la sostenibilidad de la producción de alimentos. No voy a entrar en el detalle en ninguna de ellas porque no da tiempo, pero sí que daros una visión general de ellas y que de alguna forma son ejemplos de las alternativas. Hay muchísimos más y dependiendo de quién diera esta ponencia, pues lo enfocaría de una forma u otra. Bueno, pues yo me he centrado en aquellos que conozco un poco más directamente, bien porque he trabajado en ellos o bien porque, bueno, pues sé que se han desarrollado en proyectos o en proyectos en los que he estado trabajando o compañeros míos que también los han trabajado. Y bueno, lo he dividido en como tres partes, ¿no? Lo que sería oportunidades de mejora en la etapa de producción primaria. Estaríamos hablando de ganadería, agricultura, pesca. Yo me voy a centrar sobre todo en temas de agricultura, ¿vale? Pero bueno, la agricultura es una parte fundamental de la ganadería. O sea, el mayor impacto que tiene la ganadería está asociado al consumo de material vegetal de la que componen las dietas, ¿no? O sea, al final, ganadería y agricultura están totalmente ligadas y el impacto de una se transmite a las otras. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son las estrategias que pueden utilizar para mejorar la sostenibilidad en la producción primaria? ¿Vale? Pues, bueno, aquí os he puesto algunas guías que vamos a repasar. La primera de ellas sería pues, utilizar nuevas fuentes de alimentos y que además sean más sostenibles. Lo que decía antes, necesitamos aumentar la producción de alimentos y a que además esa producción sea más sostenible, porque si no, el sistema en su conjunto es insostenible. Necesitamos hacer las dos cosas, aumentar productividad y reducir el impacto ambiental, o sea, mejorar la sostenibilidad en su conjunto. Bueno, pues ¿qué fuentes de alimentos nos podemos plantear? Aquellos recursos que tienen un potencial desde el punto de vista de que son recursos de calidad, o sea, que tienen más componentes en cuanto a su composición química que cumplen con los criterios de alimentación y que además no incorporan ningún tipo de compuesto que sea, digamos, tóxico para las personas o que tenga ponga en riesgo la seguridad, ¿no?, alimentaria. Entonces, bueno, pues entre ellos, yo aquí os he puesto algunos: insectos, microalgas, single cell protein, macroalgas. Entonces, por ejemplo, las algas, ¿vale? Las algas es una biomasa que en estos momentos está muy poco aprovechada, solo se utiliza en algunas partes y de forma muy puntual, ¿no? Por tanto, tiene un potencial de desarrollo de cultivo a gran escala, o sea que podría llegar a suministrar mucha biomasa potencialmente utilizable en la alimentación. Un punto a su favor también es que no requiere agua dulce, ¿vale? Que hemos visto que era uno de los impactos principales de la producción de alimentos, ni tierra cultivable, ni fertilizantes, ¿vale? Porque, bueno, pues tendríamos que su producción es en agua salada, directamente sobre unas tierras que en estos momentos, pues al final no dejaría de tener un impacto, porque había que destinar cierta parte del fondo marítimo a la producción de algas, ¿no? Aquí no estamos hablando de que esto sea la panacea, que no tenga ningún impacto, pero sí que, teniendo en cuenta la situación actual, es una ventaja el que no necesitemos ni tierra cultivable, ni agua dulce, ni fertilizantes. Son de crecimiento rápido, ¿vale?, y de fácil cultivo, y desde un punto de vista nutricional, pues tienen micro y macronutrientes, una cantidad variable de proteínas, pero puede llegar a un porcentaje de 47% de proteínas, dependiendo de la especie que estemos hablando, y con niveles de aminoácidos esenciales entre el 22 y el 44% de los aminoácidos totales, ¿vale? Otra fuente muy interesante es el tema de los insectos, que últimamente están bastante de moda. Los insectos se consumen en ciertas partes del mundo de forma
convencional y habitual en Asia, en América. Nosotros mismos, dentro de lo que es nuestra cultura, pues tenemos totalmente aceptado que podemos comer caracoles, por ejemplo, sin ningún tipo de problemas, o erizos. Sin embargo, pues no nos podemos comer un saltamontes. En otras partes del mundo, pues es al contrario, ¿no? Entonces, en este caso, los insectos no compiten, en este caso, por la tierra. Requieren, estaríamos hablando de que sería una biomasa alternativa a las proteínas animales, ¿vale? En el que los insectos para su desarrollo necesitan mucha menos agua que cualquier otro animal. En este caso que se utiliza para la alimentación, un cerdo, una vaca, un pollo. Y emiten menos gases de efecto invernadero. El 80% de su peso corporal es comestible, a diferencia de lo que pasa con muchos animales en los que hay una parte muy importante de desperdicio en forma de pues, huesos, tendones, etc. Pues aquí, por ejemplo, en el caso del pollo solo se aprovecha el 55%, en el caso del ganado, pues el vacuno fundamentalmente es el 40%. Bueno, pues el 80% del insecto es comestible y tiene un contenido en proteínas muy elevado, entre un 40 y un 75%, que eso es muchísimo, con aminoácidos esenciales, macro y micronutrientes, y también es una fuente de grasas. Una parte importante de muchos insectos es en la grasa. Veremos después cómo... bueno, eso lo explico después. Después, a nivel particular, nosotros en AENEA llevamos muchos años trabajando con la lemna o con la lenteja de agua. A nivel mundial, la verdad es que hay muy poca gente trabajando con esta especie. Nosotros, bueno, pues hemos trabajado la misma porque pensamos que es muy interesante. En ciertas partes del mundo la lenteja de agua forma parte de la dieta, pero en España, bueno, en Europa se consideraba como novel food. Sabéis que novel food son todos aquellos alimentos que de forma tradicional no se han consumido en Europa hasta el año, no recuerdo qué año era, el año 1987 o por ahí. Entonces, todos aquellos nuevos alimentos que se quieran incorporar a la lista de alimentos permitidos tienen que pasar una serie de análisis que son realmente análisis largos y costosos. En el caso de la lemna ha sido recientemente aprobada como alimento a nivel europeo y por tanto estamos contentos porque vamos a poder un poco desarrollar esta actividad. Bueno, pues es un material que crece rápido, que es fácilmente cosechable, que tiene un contenido de proteínas también elevado, entre 20 y un 35%, con porcentajes interesantes en lípidos y en almidón, y el perfil de aminoácidos de la proteína de su proteína es un perfil muy interesante. Aparte de que tiene otros compuestos como luteína, betacaroteno relevantes. Otro de los grupos es lo que se llama single cell protein. Aquí en realidad esto es como un grupo. Lo que se engloba es el cultivo de bacterias, levaduras, hongos o microalgas a nivel de reactores, ¿vale? Que son nuevamente compuestos unicelulares, todos los que os comentaba, que tienen una elevadísima productividad, que puedes utilizar sustratos de bajo coste para su producción y que también tienen una composición muy interesante desde el punto de vista nutricional, incluyendo pues eso, vitaminas, sales minerales, etc. Aquí os voy a poner el ejemplo de un proyecto que llevamos en este momento ya está en marcha, es un consorcio de casi 20 instituciones a nivel europeo, se llama el proyecto CHIPS, y que consiste en la valorización de todos los subproductos que se generan en el proceso de producción de cerveza. Y uno de estos, o dos de ellos, que son los que se producen en mayor cantidad, como es el bagazo de la cerveza y la levadura para hacer la cerveza, se están probando como alimento para la producción de insectos, ¿vale? El bagazo, sabéis que es lo que nos queda después de haber extraído los azúcares cereales malteados, ¿vale? Que por tanto ya tiene poco valor. Y en este caso, pues se mezcla con otros ingredientes, tipo, pues eso, también cáscara de cereales, etcétera. Y bueno, sirve de alimento para, en este caso, un insecto que se llama Tenebrio molitor, en el que la parte realmente que se
come o que se quiere industrializar es la larva, ¿vale? Esa larva que tras un proceso de, pues eso, de secado, maturación, extracción de la fracción grasa, para se puede eliminar, al final se convierte en una harina que se puede utilizar como, pues eso, como suplemento proteico porque tiene un contenido en proteínas elevadísimo. Entonces, dentro de este proyecto se está trabajando en no solo en la producción de esta harina, sino también la incorporación de esta harina en alimentarias. Otras fuentes de alimentos, pues las microalgas y las cianobacterias, ¿vale? Sabéis que son microorganismos ambos capaces de realizar la fotosíntesis, como las plantas, se basan en la utilización de la energía del sol y la captura de CO2 de la atmósfera para convertirlo en este caso, en azúcares, en glucosa y producción de oxígeno, producción de biomasa y oxígeno. Bueno, hay muchísimas especies conocidas, 50.000 por poner un número, ¿vale? Porque hay bastante dispersión en este número, de las cuales realmente estudiadas hay muy poquitas y aprovechadas desde un punto de vista industrial, muchísimas menos. Puede haber 6, 10 especies de microalgas que realmente se estén utilizando a nivel industrial, ¿vale? Aquí es bueno, son responsables de más del 50% de la captura de CO2 a nivel global, ¿vale? Para que veáis un poco también su importancia. Y incluye tanto microorganismos procariotas y no eucariotas, que estarían como o bien dentro del grupo de las bacterias o de las arqueas. Bueno, ¿por qué son interesantes? Porque tienen una elevada eficiencia fotosintética, ¿vale? En comparación con los vegetales, las plantas y los vegetales de tierra. Una muy elevada productividad de biomasa, o sea que producen muchísimo en poco espacio y en poco tiempo. Unas composiciones químicas muy interesantes. Claro, aquí estamos hablando de 50.000 especies. O sea, tenemos una variedad tan grande de composiciones y de estructuras dentro de las microalgas y las cianobacterias que bueno, es como comparar, no sé, a nivel de vegetal, comparar un melón con un tomate o con un pepino, ¿vale? Entonces, la variedad de composición que podamos tener es enorme. Pero por lo general son muy ricas en proteínas, carbohidratos y lípidos. Aquí tenéis quizás las más utilizadas a nivel industrial. La primera, donde pone Atrospira platensis, es la espirulina y la clorela, que son las dos más relevantes, las que están aceptadas como alimento dentro de lo que es Novel Food. Y veis que, bueno, pues contenido de proteína es muy elevado. Estamos hablando de contenidos por encima del 40%, hasta el 55% en el caso de la espirulina, y que también tienen otros componentes de valor. A nivel industrial, pues ya se están produciendo a diferentes escalas. Vienen fotobioreactores tubulares. Las fotos grandes son un poco instalaciones industriales o semi-industriales. Las pequeñitas son las plantas pilotos que tenemos en AINIA para hacer las investigaciones. Y bueno, tienen un potencial también muy importante a nivel de generación y de producción de biomasa para alimentación. Nosotros, aunque esto encajaría quizás más en la parte más adelante, en este proyecto, por ejemplo, el proyecto ProAlt, lo que se hizo es obtener diferentes tipos de ingredientes de nuevos materiales, cáñamo, wakame, microalgas, lemna, insectos, e incorporar esas harinas, esos ingredientes a matrices alimentarias. En este caso, por ejemplo, se introdujo en pan, ¿no? Aquí si veis cómo tenemos el control a que se añadió un 2% de lenteja de agua, un 2% de wakame o un 2% de caña, ¿no? Y también se hicieron como análogos cárnicos a partir de estos materiales. Bueno, otra de las técnicas que se pueden utilizar en la mejora de la sostenibilidad en la producción primaria es lo que se llama agricultura de precisión, que engloba pues, muchísimas tecnologías, sistemas de monitorización y automatización, detección, visión artificial. ¿Todo eso con qué objetivo? Pues con el objetivo de darle a las plantas aquello
que realmente necesitan y en el momento que necesitan, sin excesos, ¿vale? Sin abonar en exceso, sin añadir agua en exceso, ¿vale? Solo aquello que las plantas necesitan y por tanto podemos optimizar el consumo. Aquí, por ejemplo, tenéis aquí aparece no sé si este es el dron que tenemos en la INEA, muy similar, que lo que permite es hacer vuelos por encima de lo que son las zonas de cultivo con cámaras multiespectrales en diferentes bandas de longitud de onda y entonces combinando esa información con sistemas de geoposicionamiento, información por satélite, permite desarrollar mapas de vegetación, ¿vale? En las que se puede detectar, por ejemplo, un déficit hídrico o un déficit incluso se puede llegar a ver un poco el tema de plagas y sirven como herramienta de decisión a los agricultores de forma que puedan elegir en qué momento pues, hacer un determinado tipo de aplicación fertilizante o de tratamiento fitosanitario o un riego, ¿vale? Y eso es clave, ¿vale? Para conseguir esto que estábamos diciendo de reducir los consumos. Por ejemplo, mermas en el campo, ¿vale? Sabéis, por ejemplo, que muchos de los, sobre todo en frutales, muchas veces debido a condiciones climáticas adversas o también de forma natural, una parte de la producción pues acaba en el suelo y esa fruta normalmente no se recoge, ¿vale? No es comercial. Sin embargo, es una fruta que en algunos casos puede estar en buenas condiciones para darle un uso y una valorización. Entonces, tenemos otro proyecto en marcha que es el Life Green Smart. Bueno, estamos hablando de proyectos a una escala, no digo de investigación, pero de desarrollo únicamente para ver si realmente tiene sentido o no tiene sentido plantearse estrategias de ese estilo, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa este proyecto? Bueno, pues se basa en la utilización de drones que permiten hacer un mapeo del suelo para detectar este fruto que está en el suelo y que por tanto no se ha recogido y que combinado con robots que permiten la inspección de esa fruta que ha caído, seleccionar aquella que realmente tiene o puede tener un uso industrial y entonces aprovechar una fracción importante de toda esa fruta que ha caído al suelo. Por supuesto, el tiempo de reacción, desde que se produce la caída del fruto hasta que realmente se produce la recolección, es importante, ¿no? para reducir las mermas por podredumbres o lo que sea. La idea es que a partir de estas, en este caso de naranjas, este es un poco el ejemplo, obtener productos que puedan ser destinados o bien a alimentación, si las características de la fruta así lo permiten, o bien aprovechadas para cualquier otro uso, alimentación animal o cualquier otro tipo de valorización. Pero desde luego, todo el esfuerzo que se ha hecho en la producción de esa fruta, en cuanto a agua, fertilizantes, tratamientos, etcétera, al menos valorizarlo como recurso, ¿no? Que de ahí se le pueda extraer alguna cosa. Bueno, técnicas, por ejemplo, para aumentar la productividad por unidad de suelo. Aquí pues, todos conocéis los cultivos hidropónicos, cultivos verticales. Nosotros también estamos trabajando, por ejemplo, a ese nivel. Y bueno, pues el cultivo hidropónico lo que permite, sobre todo, es aumentar la productividad por unidad de superficie. Hemos visto antes que uno de los aspectos más relevantes de la producción de alimentos era el alto porcentaje de superficie que en estos momentos ya se dedica a la producción, ¿no? Y bueno, pues trabajamos con cultivos en altura. En este caso, por ejemplo, esto es un ejemplo de la lenteja de agua que antes os comentaba. Podemos trabajar a diferentes niveles. Con técnicas, por ejemplo, de iluminación dinámica, modificando la intensidad de la luz, modificando la longitud de onda de esa luz. Sabéis que dentro de lo que es el espectro visible, pues podemos jugar con longitudes de onda más cercanas al azul o al rojo, etcétera, ¿no? Entonces, jugar con esa variable para modificar, aumentar el contenido, por ejemplo, en proteína de los vegetales o mejorar la presencia de antioxidantes o de vitaminas, ¿no? O también trabajar sobre lo que es el propio medio de cultivo para
fortificar esos cultivos en determinados nutrientes, que eso, por ejemplo, para todo lo que son alimentos funcionales, incluso para prevenir en algunos casos como alimentos que prevengan enfermedades, pues también es una estrategia que se puede utilizar. Vale, y ya pasamos a lo que sería oportunidades de mejora de la sostenibilidad en la etapa de transformación. No sé si hasta este momento había alguna pregunta o continúo. Hola Alfredo, sí, tenemos unas cuantas preguntas. Antes de pasarte las preguntas, se corta a veces la conexión. No sé si es por la conexión o por si nos separamos un poco del micro, que lo tengas en cuenta, ¿vale? Vale, vale. Ya está. Vale, y tenemos unas cuantas preguntas, ¿vale? Ha generado mucho interés. La primera pregunta es la problemática que has comentado antes de respecto a la eutrofización de la manga del Mar Menor. ¿Es lo mismo que está ocurriendo ahora mismo en la albufera? Preguntan. A ver, en la albufera, en estos momentos, yo creo que el problema que tienen es un problema actualmente de todo lo que pasó tras la Dana, ¿no? Que llevó a la albufera muchísimos materiales de todo tipo, ¿no? Que fueran para allí, que no es una forma, o sea, no es algo que se produzca de forma natural, ¿no? En la albufera, la eutrofización fundamentalmente se debe a que hay una, de alguna manera, en el mismo sitio geográfico se combinan dos actividades, una actividad de producción de arroz, en la que bueno, pues hay una aplicación de fertilizantes, nitrogenados, fosforados, que lógicamente tienen una repercusión sobre el contenido de nitratos y fósforo en las aguas de la albufera y que crean esa proliferación de microalgas, etcétera, ¿no? Pero no se ha llegado, creo que al nivel que se llegó en el mar Menor, que fue como si dijéramos el colapso del sistema, ¿no? En el caso de la albufera, el sistema no está colapsado aún y está, entiendo, yo no soy experto en la albufera, es lo que veo cuando paso por allí, que sí que es un sistema eutrofizado, como la mayor parte de lagos y zonas humedales. También pasa en determinadas zonas en Doñana, que es que todo lo que es la actividad agrícola que está alrededor, pues al final genera una serie de lixiviados y de arrastres por escorrentía que llevan es parte de esos nutrientes que se aplican en fertilización a las aguas y provocan la eutrofización. No puedo dar más detalles porque Ha quedado desconozco muy claro, ha quedado muy claro, el Alfredo. problema. Vale. Luego tenemos más preguntas. Algunas de estas fuentes, hay dos preguntas en este sentido. Algunas de estas fuentes de alimentos ya se consumen actualmente. Preguntan si ya se están utilizando en nuestro país o piensan que está en fase de estudio todavía. Vale, por ejemplo, las algas y las microalgas sí que se están utilizando de forma ya habitual. La limitación al uso de estas nuevas biomasas es la limitación que comentaba de la legislación de Novel Food. La legislación de Novel Food, que es a nivel europeo, establece que aquellos alimentos que no se consumían de forma tradicional en Europa hasta no recuerdo qué año, antes lo he dicho, no sé si en 1987 o algo así, deben de, todos aquellos que no se consumían de forma habitual, deben de hacer una solicitud para que la EFSA, un organismo de la Unión Europea, certifique que realmente son alimentos seguros, ¿vale? Entonces, hasta hace muy poco, por ejemplo, las microalgas solo se podían utilizar dos especies, que eran la clorela y la espirulina, de forma general. Y ahora hay permisos, como si dijéramos, parciales para otros tipos de microalgas. Pero esa limitación está ahí y existe, ¿no? Entonces, sí que se está utilizando a nivel industrial, por ejemplo, las microalgas, por ejemplo, los insectos también, ¿vale? Se están comercializando productos a base de insectos. En Francia hay bastante demanda de este tipo de productos, ¿vale? Se comercializan incluso en centros comerciales. ¿Qué más? Y otros están en una fase un poquito más de exploratorios, ¿no? Como todo el tema de single cell protein en algunos casos,
la lemna, que como decía, prácticamente no hay consumo en Europa, en otras partes del mundo sí, pero bueno, ya se ha abierto de alguna forma esta limitación que había a nivel legal, pues ya no la tenemos y por tanto esperamos que haya un crecimiento en la demanda y en la producción. Vale, teníamos otra pregunta que ya has respondido respecto al control que llevan, control sanitario, etcétera, las que son estrictos. Esto ya lo habría respondido. Y luego nos preguntan, que creo que ha quedado respondido con la explicación de de cómo se hace el cultivo con las imágenes que has puesto, pero preguntan, la cuestión sería, si se destina el fondo marino a cultivar nuevos alimentos, ¿realmente se reduciría el cultivo tradicional con agua dulce? Si se les puedes aclarar. A ver, esta es mi opinión, ¿eh? Yo lo que creo que no es una cuestión de alternativa, es una cuestión de sumar. Lo que hemos visto es que cada vez necesitamos más alimentos. Las fuentes tradicionales y las formas tradicionales de producción de alimentos cada vez están más limitadas y por tanto hay que buscar nuevas formas de alimentación adicionales a las que ya existen. Eso no quiere decir que en algunos casos una determinada biomasa pueda sustituir a otra, ¿no? Pero fundamentalmente es que, bueno, se están explorando nuevas biomasas para incrementar también la cantidad de biomasa de alimento en general, ¿vale? Pero sí que es verdad que si se produjera una producción masiva por ejemplo, de algas, pues eso podría reducir la demanda de algunos cultivos y, por tanto, la demanda de suelo. Sí. Pero yo lo veo más bien como que va a ser además de. Vale, otra pregunta. Preguntan que los productos marinos llevan mucho sodio, si se necesitaría a las algas, microalgas, hacer algún tratamiento, se regula, va en la misma línea. Vale, claro, el problema de cultivarlo en un ambiente en el que no controlas el medio de cultivo, como es, por ejemplo, un ambiente marino, ¿vale? Es que al final lo que comentaban, que es posible que la biomasa al final tenga unos contenidos en nutrientes por encima de lo que sería lo recomendable. Pero al final eso es lo que determinará la cantidad máxima que tú puedas añadir a nivel de producto final. Es decir, si tú estás haciendo un pan con algas, ¿vale? Con algas marinas, pues probablemente tengas una limitación del porcentaje de alga que puedas añadir al pan que te venga dado en este caso, por el sodio o por cualquier otro elemento, ¿vale? Que igual se podría compensar con no añadir sal de forma artificial, ¿vale? Porque al final el tema de la seguridad alimentaria es súper estricto y lo que son cada uno de los ingredientes pues tienen unos valores máximos en alimentos que son los que se deben de respetar. Entonces, las dosificaciones van en función de esos factores limitantes. Gracias, Alfredo. Y última pregunta, preguntar por el coste, que lo que pueden ver es que todavía los precios son un poco asequibles y si esto complica el consumo. Sí, sí, normalmente, en eso tienen razón. Normalmente estos materiales, estas biomasas tienen un coste mucho superior a lo que es el cultivo convencional o a cultivos convencionales. Por eso en muchos casos estamos hablando de técnicas que están un poco en desarrollo, ¿vale? Yo creo que es el ejemplo de lo que pasó con los aerogeneradores o con las placas fotovoltaicas es claro, ¿no? Al principio las placas fotovoltaicas o los aerogeneradores eran carísimos, el kilovatio hora producido por un aerogenerador vamos, no se podía comparar al precio que tenía la energía convencional. La optimización de esos procesos y de esas tecnologías ha hecho que ahora en estos momentos sí que tengan precios competitivos, incluso a veces menores que lo que es una producción de energía convencional. Lo mismo debe de pasar con estas técnicas. Son técnicas que necesitamos optimizar, mejorar, utilizar en su producción materiales que puedan ser materiales obtenidos de otros procesos, no digo residuales, pero sí secundarios. Es decir, para la producción de microalgas pues podemos utilizar aguas de una industria alimentaria que sean de calidad y que aporten nutrientes, por ejemplo, y entonces reduces las demandas de nutrientes en tu proceso. Al final, optimizar esos procesos para hacer que
los precios convergen, ¿no? Y que podamos tener unas biomasas a un precio razonable. Pero sí que es verdad que en algunos casos aún estamos lejos de ese precio. Vale, esta pregunta no es exactamente de la ponencia, pero es interesante. Es un docente de inglés técnico de los ciclos formativos y pregunta, para dar importancia a sus alumnos, que los alumnos a veces no ven la utilidad, que si se utiliza a los profesionales y las profesionales del sector en el que trabajáis, utilizáis mucho el inglés en vuestras tareas habituales. Pues sí, todo lo que son los artículos científicos, todos están en inglés. Muchísimos de los proyectos en los que trabajamos son proyectos europeos y el idioma un poco de comunicación a nivel escrito y a nivel de justificaciones, entregables y todo eso es inglés, a nivel de reuniones pues también es el inglés. Sí, yo diría que sí que es muy importante, vamos, totalmente necesario. Vale, gracias. Luego, preguntan cómo afecta la presencia de los microplásticos en animales y que luego estos alimentos se utilicen, si hay mucha afectación. Ahí no podría contestarte porque no soy experto en el tema. Sí que, bueno, pues el tema de microplásticos es un tema emergente, ¿vale? Que está viendo un poquito cuál es su repercusión a nivel de alimentación. Entiendo que pasará como con algunos compuestos, metales pesados, etcétera, que se producirá como una acumulación, ¿no? Según el nivel trófico, ¿no? Del que estemos hablando. Pero cuál es el efecto real de esos microplásticos, la verdad es que lo desconozco, no lo sé. Vale, por ahora no tenemos más preguntas y pasamos a la última parte. Vale, perfecto. A ver cómo vamos de tiempo. Nos Vale, queda una horita, sí, vamos bien. una horita. Vale. Bueno, pues nada, pasamos a lo que sería oportunidades en la industria. ¿Vale? Aquí tenemos un poco lo que es la mejora clásica de eficiencia de los procesos de transformación de alimentos. Los principales puntos en los que me voy a centrar es en energía, en agua y en subproductos. Y después veremos pues, otras alternativas, pues, desarrollo de nuevos ingredientes, subproductos alimentarios, alternativas a los productos cárnicos tradicionales. Son como ejemplos, ¿vale? No quiero que esta lista sea exhaustiva, ni muchísimo menos, sino solo ejemplos. Entonces, quizás ahora vamos a entrar en la parte más clásica, ¿no? de mejorar la sostenibilidad en la industria. Empezamos con lo que sería el consumo de energía. Entonces, lo que sí que me gustaría en este apartado es hablar de las tecnologías energéticamente eficientes, que generalmente son más caras, son más costosas, pero que desde un punto de vista de los costes de operación y sobre todo lo que es el impacto ambiental, sobre todo ligado a la huella de carbono, a las emisiones de gases de efecto invernadero, pues tiene un impacto muy elevado. Entonces, estas tecnologías energéticamente eficientes son rentables si se analizan con una perspectiva de ciclo de vida. Si solo pienso en lo que me ha costado un motor o una caldera, pues no tiene sentido. O sea, tengo que pensar en lo que me ha costado y lo que me voy a gastar con ese motor o esa caldera a lo largo del ciclo de vida. Entonces, seguro que, bueno, si hay profesores de las ramas de esas tecnologías, o sea, haga una cosa que no diga bien o que no sea totalmente correcta, pero me perdonen por eso. Pero bueno, son números un poco globales, ¿no? Que creo que es sobre todo para ilustrar los conceptos que quería decir, ¿no? Que, por ejemplo, si nos fijamos en el coste de un motor, por ejemplo, el 97% del gasto en su vida útil se debe a la energía que ha consumido, ¿vale? Solo el 3% correspondería a la inversión que he hecho en ese motor, ¿vale? Y pensar, por ejemplo, que los motores consumen aproximadamente el 45% de la electricidad consumida en todo el mundo, ¿vale? Con lo cual, estamos hablando de una parte de la instalación que es relevante. En la industria alimentaria se utilizan pues, en ventiladores, en bombas, en equipos de compresión, en cintas transportadoras, en equipos de aire comprimido, ¿vale? O sea, se utiliza
mucho, ¿no? Los motores se clasifican en función de su eficiencia, ¿vale? Hay un reglamento europeo que establece estas categorías, incluso establece cuáles deben ser las categorías mínimas que deben de tener los motores en función de su potencia, etcétera. No voy a entrar en eso. Pero bueno, dentro de lo que son los motores, aparte de la eficiencia, es también hablar de que en muchos casos los motores están sobredimensionados con respecto a realmente las necesidades, en todo lo que es la fase de elaboración del proyecto, en la fase de compra, de instalación, de renovación, se van utilizando factores que aumentan, ¿no? la potencia realmente requerida. Y al final acabamos con muchos motores que están sobredimensionados con respecto al uso que se le va a dar. El tema del rebobinado, que eso es bastante habitual en las empresas, que es mejor si rebobinar o sustituir, ¿vale? Pues el rebobinado, y también depende de cómo se haga, puede contribuir a reducir la eficiencia del motor de una forma significativa, o un 1%, 1,5%, 2%. Entonces hay que plantearse la vida útil de ese motor y si vale realmente la pena sustituirlo o rebobinarlo. El tema del uso de variables de frecuencia, ¿vale? Todo esto son tecnologías más de equipos, ¿no? Que se pueden utilizar para mejorar o reducir el consumo energético en las industrias. Otra parte importante es el tema de las calderas. La mayor parte de las industrias alimentarias tienen calderas para producir bien agua caliente o bien vapor, porque se utiliza en muchísimos procesos de esterilización, pasteurización, cocción, en muchas partes del proceso. Entonces, hablando en términos así globales, ¿no? Y eso también depende mucho del tipo de caldera y de la eficiencia de la caldera, pero hay una parte del calor, o sea, la energía que aplicamos con el combustible, que es la que realmente se transforma en calor útil, ¿vale? Y hay unas pérdidas que se producen tanto en los gases de combustión, como pérdidas por radiación y convección, como pérdidas en lo que son las purgas de los sistemas, ¿no? de agua. Entonces, en la medida en que yo consiga reducir todas estas pérdidas o aprovecharlas para mi proceso, pues haré que mi sistema también sea más eficiente. Y aquí tenéis un listado de posibles tecnologías que se pueden utilizar para mejorar la eficiencia energética en las calderas, que no voy a entrar en ellos, pero bueno, ahí está. Otro recurso que se utiliza mucho en la industria alimentaria, en todo lo que son procesos de envasado, fundamentalmente, pero también acción de accionamiento de válvulas y en otras partes, ¿no? Es el aire comprimido. El aire comprimido realmente es una energía, es un vector energético súper ineficiente, ¿vale? El que de la energía eléctrica que yo aplico, bueno, pues solo una pequeña parte, entre un 10 y un 15%, es energía que se convierte en energía dentro como aire comprimido. El resto son pérdidas, bien por refrigeración, conducción, radiación, etc. Y lo pasa lo mismo que con los motores, ¿no? Aquí, en este caso, el 75% del gasto total del equipo durante su vida útil corresponde a la energía consumida, el 13% a la inversión y el 12% al mantenimiento, ¿vale? Como digo, son valores genéricos, ¿vale? Que no se deben de coger como comunes a cualquier tipo de equipo, sino que van a depender un poquito de cada equipo en concreto. Y aquí también tenéis aspectos que pueden mejorar la eficiencia energética relacionada con el aire comprimido. Por ejemplo, ajustar la presión es clave dentro de lo que es la instalación, porque una reducción de un bar en la presión puede contribuir a reducir de forma muy importante el consumo energético de la instalación. Entonces, realmente tengo que ver qué presión necesito en el último punto del sistema y ajustar un poquito esa presión para optimizar el sistema lo máximo posible. Bueno, dentro de lo que es la industria alimentaria nos encontramos con múltiples alternativas de la mejora de eficiencia energética. Unos que no requieren prácticamente inversión, ¿vale? Que son más relacionados con el tema de, lógicamente, eliminar consumos innecesarios, controlar, medir, comparar consumos, ajustar los parámetros de operación a lo realmente necesario dentro de los procesos,
a nivel de temperaturas, de presiones, de todo, ¿vale? Mejorar o controlar la automatización. Esas son alternativas que se pueden utilizar siempre y son de bajo coste, son las primeras que hay que plantearse, y después otras que requieren una mayor inversión o un estudio específico. Como fuente de información para esto tenemos, no sé si conocéis los documentos de referencia de mejores técnicas disponibles de la Unión Europea, que se han desarrollado para diferentes sectores económicos y en concreto para la industria de alimentación, pues tiene su correspondiente documento BREF, se llama así, de mejores técnicas disponibles. Y aquí hay muchísima información relacionada con esas técnicas que se pueden llegar a utilizar en la industria, ¿vale? Entonces no voy a entrar tampoco mucho más en ello. Otra de las cosas que quería mencionar es la integración de renovables en la industria alimentaria, que esto también es un apartado de mejora que, bueno, pues hasta ahora se ha desarrollado muy poco, ¿vale? Y me voy a centrar sobre todo en lo que es energía solar térmica, porque la fotovoltaica, bueno, pues ya está desarrollada y se aplica de forma generalizada. Pero en la solar térmica es verdad que hay como un buen acople entre lo que es las temperaturas que llega a producir un equipo de solar térmica con las que se requieren dentro del proceso. Como vemos aquí, dentro de lo que es los diferentes sectores industriales, en azul veis, están marcados el porcentaje de energía, de demanda energética, de temperatura por encima de 400 grados, la que está entre 100 y 400 y la que está por debajo de 100. Como veis, en la alimentación, más del 50% de la energía que se utiliza a temperaturas por debajo de 100 grados y una parte importante, diría yo, que está entre 100 y 120. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, os he puesto el caso de una industria, de una cervecera. ¿Vale? Estoy poniendo muchos ejemplos de cerveza, pero bueno. En este caso es maltería y cervecera y veis las diferentes, en esta gráfica podéis ver los diferentes procesos, desde el secado de la malta a limpieza de las botellas, a lo que es la producción del agua que se va a utilizar en el proceso, a la pasteurización, el proceso como si dijéramos, de maceración inicial, al proceso de cocción, ¿vale? Pues la mayor parte de la energía se produce, o es que se consume, está en un rango que está, pues eso, entre 50 y 80 grados, ¿vale? Más o menos. En algunos casos, sobre todo en la cocción y en la esterilización, pues podemos llegar a 100, 120. Aquí tenéis el perfil térmico de lo que le pasa, como si dijéramos, a la cerveza desde que empieza el proceso hasta que termina. Empieza el proceso antes de maceración y termina después de cocción, antes de fermentación. Y como veis, son temperaturas por debajo de 100 grados en su mayor parte. Entonces, bueno, pues hay diferentes formas o estrategias de integrar la energía solar con los procesos productivos, ¿vale? Bien, poner en esta energía solar, la caldera de solar, en paralelo con la caldera de vapor, ¿vale? Un precalentamiento del agua a la alimentación de la caldera de vapor, o utilizar directamente el agua como si dijéramos, para el agua de limpieza de la instalación, el agua caliente, utilizarla directamente de la caldera de calor solar, o directamente llevarla a algún proceso específico, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, en la etapa de producción de cerveza, pues por ejemplo, la maceración, el agua caliente que se utiliza pues a 65 o 70 grados puede provenir directamente de energía solar. Esto es un poco más complicado, esta última opción es bastante más complicada, por eso, de gestionar, sobre todo en ente, ¿no? Combinar la demanda con realmente la disponibilidad, ahí es un poco complicado. Pero bueno, que eso existe y que hay posibilidad y potencial de desarrollo en ese sentido. Y sobre todo también utilizar como combustibles biomasa residual que se haya generado en la cadena alimentaria, bien en la fase de industria alimentaria como en las fases de producción primaria, ¿no? O incluso ligarlo con la parte forestal. Que, bueno, al ser biomasa, desde un punto de vista de emisiones de CO2, son neutras, ¿vale? Desde un punto de vista que la biomasa residual está considerada, desde un punto de vista de balance de CO2, como neutra.
¿vale? Que no aporta emisiones al sistema. Bueno, centrándonos ahora en lo que es el agua y el agua residual. El agua, aquí vuelvo otra vez a la cerveza, esto ya pasa a ser obsesión. Se puede utilizar o bien como ingrediente o bien como recurso para limpiezas, como agente de intercambio de calor, bien en frío o en caliente, pues todas las etapas de cocción, refrigeración, etcétera, normalmente utilizan baños o duchas de agua, o también como agua sanitaria. Dentro de lo que es la parte de aguas, todas las aguas que se consumen, al final, lo que no se incorpora al producto acaba como agua residual, ¿vale? Entonces, hace muy poquito, el año pasado, se aprobó el nuevo reglamento de reutilización de agua, que supongo que lo conoceréis, y que establece la posibilidad de reutilizar el agua en el ámbito de la industria alimentaria, siempre que provenga de otra industria alimentaria, y se establece como si dijéramos un gradiente de requisitos de calidad en función del uso que se le vaya a dar, ¿no? Si ese agua va a entrar en contacto con el alimento, pues se va a exigir un nivel de calidad muy elevado, y si no va a entrar en contacto con el alimento, pues como si dijéramos esos criterios técnicos son menores. En cualquier caso, este reglamento lo que asegura es que no se vaya a poner en riesgo la seguridad del producto final. En el caso de los alimentos, toda la legislación va orientada a seguridad alimentaria. Es como si dijéramos, es el sector yo creo que más legislado que existe, por eso, porque hay muchísima legislación orientada a eso. Para conseguir esa reutilización, pues podemos utilizar diferentes tecnologías que adecúen las características de ese agua, la regeneren para su uso en la industria. Y van desde tecnologías de separación, filtración con membranas, osmosis inversa, microfiltración, nanofiltración, etcétera. Oxidación, por ejemplo, con ozono, con ultrasonidos o con agua, o sea, con luz ultravioleta, o sistemas electroquímicos como electrodiálisis, electrocoagulación, sistemas electroquímicos. Pues se está trabajando mucho también en aplicación de esas tecnologías para regenerar las aguas. Vale, y también se está trabajando mucho en pensar en el agua residual de una industria alimentaria más que como un agua residual, como un agua de proceso que tenga recursos aprovechables, ¿vale? Que bien pueda extraer nutrientes, ¿vale? Porque estamos hablando a veces de aguas que tienen contenido de nutrientes elevado y puedo utilizarlos para otras cosas, o que yo pueda extraer compuestos de valor, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, un agua de bodega, ¿vale? Que lleva restos de mosto, lleva restos del mosto, del extracto del raspón, etcétera. Pues ahí tiene polifenoles que yo puedo extraer, ¿vale? Concentrar y vender como un producto, por ejemplo, ¿no? Entonces, se está trabajando mucho en todo lo que es extraer o recuperar compuestos de valor de las aguas de proceso de industria alimentaria, ¿vale? Utilizando diferentes tecnologías, y no voy a entrar en esto porque si no se me va el tiempo. Vale, en el caso de residuos, aquí voy a ir rápido. Uno de los aspectos ambientales más importantes de las industrias alimentarias es justamente los residuos orgánicos, porque del resto prácticamente es muchísimo menos en cantidad. Peligrosos prácticamente no hay, sobre todo son pues, operaciones de mantenimiento, aceites, disolventes y tal, pero pilas, baterías. Estos residuos, el problema que tienen es que se generan en grandes cantidades, son biodegradables, o sea que no puede pasar mucho tiempo desde que se producen hasta que se utilizan, y tienen un contenido en humedad también muy elevado, que complica también lo que es el transporte. Y quería destacar sobre todo el tema de desperdicio alimentario, ¿vale? El 20 o 30% de los alimentos que se producen se desperdician a lo largo de la cadena alimentaria, ¿vale? A nivel europeo, bueno, pues lo han tomado muy en serio, a nivel español también. Hay unas iniciativas para reducir este desperdicio. En este desperdicio, pues ya veis, 88 millones de toneladas de residuos al año en la Unión Europea, que son alimentos que no se aprovechan, y representan el 6% de los gases invernadero de la Unión Europea, ¿no? Y sobre todo es que todo aquello que hemos gastado para producirlos, tierra, fertilizantes, agua, realmente se desperdicia, no se aprovecha. En cuanto a dónde se genera, pues
un 25% en fase de producción primaria, otro 25% en fase de industria y un 50% prácticamente en consumo. La distribución pues, contribuye poco, ¿vale? O sea que los consumidores tenemos una gran parte de culpa en el desperdicio alimentario. Esto aquí es una gráfica que os he puesto para que veáis. Aquí a la derecha tenéis en oscuro el porcentaje de residuo sobre el alimento, o sea, sobre el alimento en general, para cada tipo, para cada tipología de alimento, perdón. Es pescado, es carne, etcétera, y dónde se produce esa pérdida. Aquí tenéis los colores, en producción primaria, en procesado, en distribución, en consumo, si es parte comestible o si no es parte comestible. ¿Vale? Y esto va en la línea de, bueno, esta diapositiva es, por ejemplo, el zumo cuando se hace la alcachofa, por ejemplo, pues el 62% de la alcachofa es no comestible. Es algo que no nos podemos comer. Sí que podemos valorizar para otras cosas, pero comer no. O del zumo de naranja, pues el 62% es la corteza, ¿vale? Pues bueno, pues esa corteza tampoco la podemos aprovechar para alimentación humana, pero sí que igual la podemos utilizar para alimentación animal o otros usos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí era una tablita para que lo vierais, ¿no? Vale. Otros temas. Desarrollo de nuevos ingredientes o productos alimentarios, alternativa a los productos cárnicos tradicionales, ¿vale? Entonces, aquí os voy a presentar rápidamente algunas tecnologías. Vale, pues este fue un proyecto que se hizo en la línea Ferbelac, que se basaba en desarrollar o producir análogos lácteos a partir de fuentes vegetales. En vez de utilizar leche, utilizar leches vegetales, ¿no? Tras unos procesos de, bueno, pues diferentes tipos de procesos que incluían, en algunos casos, tecnologías de fermentación, ¿vale? Y se utilizaban, pues, la chufa, la almendra, el altramuz, ¿vale? Para esto. Entonces, se está trabajando también en alternativas a productos de origen vegetal que, como visteis, tenían un impacto ambiental bastante más elevado que lo que son los productos vegetales. Y en este caso, vuelvo a hablar, no es eliminar los otros, sino es, de alguna manera, generar nuevos productos que en cierta medida pueden desplazar a los anteriores, pero no tienen por qué eliminarlos de forma total, ¿no? En este caso, el proyecto ProSeafood, que era, bueno, a partir de las algas, obtener diferentes tipos de productos e ingredientes, ¿vale? Todo esto es un proyecto de investigación, ¿vale? Aquí se trabaja a unas escalas muy pequeñas, en los que, bueno, lo que se buscaba sobre todo es utilizar unos ingredientes en los que se aumentara la digestibilidad y la bioaccesibilidad de los nutrientes que tenían. En este de aquí, ¿vale? En el X4Veg, la idea era producir carnes productos similares a lo que sería una carne, ¿no? O un pescado, mediante procesos de extrusión a partir de materiales vegetales, ¿vale? Aquí estarían un poco los materiales originales, ¿vale? Todo vegetal. Y mediante extrusión a alta presión y baja humedad se consiguen unos texturizados de este tipo, ¿vale? Que pueden llegar a ser asimilables a la estructura o la forma, a la consistencia que puede tener una carne, pero en realidad están fabricados con productos, o sea, con ingredientes vegetales. Otro es la carne cultivada, ¿vale? La carne cultivada es una forma de producir carne a partir de células animales, ¿vale? Que son extraídas de los animales, pues eso, como si fuera una biopsia. Y esas células lo que se hace es cultivarlas en reactores con sales, o sea, con medios nutrientes, que eso lo que hace es la proliferación de esas células animales. Y una vez ya tenemos un cultivo concentrado, lo llevamos a otro punto en el que hay, como si dijéramos, unos materiales que hacen de andamios, ¿vale? Que es lo que le va a dar la estructura a la carne, sobre los cuales se depositan y crecen estas células animales para al final tener
un producto con una apariencia similar a lo que sería un producto cárnico, ¿vale? Al uso. Con esto que conseguimos, pues conseguimos realmente controlar todo el proceso y desde luego reducir de forma muy importante todo lo que son los impactos ambientales de lo que es la producción de la carne convencional, ¿vale? De nuevo, esto es adicional, no es alternativo a la carne, pero sí es algo que de alguna manera en un futuro puede sustituir una parte de esa producción. Vale, después en lo que es el ecodiseño de los medios de producción, en este caso diseño higiénico, ¿vale? Esto es más de tipo ingenieril, está basado en el diseño que tienen los equipos de procesar de alimentos. Siempre cuando las empresas van a adquirir este tipo de equipos, piensan fundamentalmente en su productividad, su consumo de energía, lo compatibles que son entre sí, etcétera, pero hay una parte que nunca o no se tiene mucho en cuenta, que es el ecodiseño higiénico. Es cómo se limpian fácil o no. Una parte muy importante de los impactos a nivel de aguas residuales que se producen en la industria alimentaria son las limpiezas. Pensar que las industrias alimentarias, la limpieza es diaria. O sea, todos los días hay que limpiar una o varias veces todos los equipos, porque el objetivo es la seguridad alimentaria, ¿no? Está claro. Entonces, pasa como, por ejemplo, con las sartenes o con las cazuelas, ¿vale? No es lo mismo limpiar una sartén en la que se pega absolutamente todo y en la que para eliminar la suciedad tengo que gastar mucha agua caliente, mucho jabón, un estropajo, etcétera, que utilizar una sartén que tiene un producto que tiene pues una capa antiadherente que realmente se limpia prácticamente con muy poquita agua y un trapito, ¿vale? Pues eso llevado a los productos, a los equipos de producción, ¿vale? Es lo que bueno, pues hicimos en el proyecto de Codibat, ¿vale? Que nos dieron además en el mejor premio al mejor proyecto europeo del año, en el que, bueno, lo que hicimos es demostrar de una forma real, con números, que un buen ecodiseño higiénico de los equipos permitía reducir el impacto ambiental en las limpiezas. Y vimos aquí pues, que se conseguían reducciones medias de un 40-50% en el consumo de agua, también en el consumo energético, el tiempo, etc. Bueno, pues esto es una de las cosas que también hay que tener en cuenta cuando se diseñan los equipos de producción, pues que no tengan zonas muertas, que no tengan zonas en las que se pueda acumular la suciedad y que sean de difícil limpieza, etcétera, ¿no? Para todo esto hay como un grupo de trabajo en AINEA que se dedica a eso, a trabajar en diseño higiénico de equipos. Vale, ya para finalizar, lo que sería envases más sostenibles, ¿vale? Entonces, lo primero es comentar si en la parte izquierda, si realmente es necesario envasar un plátano o envasar una piña, cuando ya gozan de una protección externa natural que les permite soportar diferentes condiciones. Entonces, bueno, lo primero que cuando hay que plantearse un envase es ver si realmente es necesario o no. Y en segundo lugar, si es adecuado para, de alguna manera, el contexto en el que se va a ser utilizado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en lo que es la piña, pues podemos tener una piña tipo cuarta gama con una vida útil de unas pocas semanas, que necesita refrigeración en toda su cadena hasta su consumo. Y otro envase que es también de piña, pero que bueno, pues igual tiene una vida útil de varios años, en el que bueno, pues, es necesario utilizar otro tipo de envases, otro tipo de materiales, etcétera. Entonces, dentro de esto del packaging es un mundo, ¿vale? Pero bueno, esta primera pregunta, es la inicial, ¿es necesario? ¿O puedo hacerlo con menos? Entonces, dentro de lo que es las estrategias de ecodiseño de envases, se tiene que cumplir, digamos, 4 condiciones. Uno de los objetivos de los envases es alargar la vida útil del alimento, ¿vale? Muchas veces son necesarios porque si no añadimos un envase al alimento, lo que generamos es un residuo y es lo que hemos dicho, un desperdicio que no se puede aprovechar. Entonces, todos los impactos y los recursos que hemos consumido para producir ese alimento se pierden por el hecho de no envasarlos, ¿vale? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ese es el equilibrio entre lo que es la vida útil y la reducción de desperdicio.
Por otra parte, tienen que aportar seguridad alimentaria, o sea, tienen que proteger el alimento del exterior. Cuanto más procesado está, más importante tiene que ser esa barrera. Tienen que ser prácticos, ¿vale? Hasta ahí llegaría lo que es el diseño de los envases, habitual hasta el momento. Pero ahora viene una nueva componente, que es el medio ambiente. Entonces, esos envases tienen que estar diseñados para, si es posible, que sean reutilizables. Por ejemplo, los envases volvemos a la cerveza, los envases reutilizables. La botella de cerveza es reutilizable, lo puedo utilizar varias veces en el mismo uso. Si eso no es posible, que sea reciclable, ¿vale? Que pueda utilizar lo que contiene esos envases para otros usos, para otras actividades. Desde luego, optimizar la cantidad de material de envase, o sea, que el envase que utilice sea lo mínimo posible para cumplir su función. Y utilizar biomateriales que son más sostenibles. Y aquí voy a entrar rápidamente, no sé si me da tiempo. Sí. En 2 o 3 diapos más y ya está. Bueno, materiales más sostenibles, pues son materiales que son orgánicos, que vienen de procesos, que vienen de materiales también de origen orgánico y que también son materiales que son biodegradables en el tiempo, ¿vale? O son al menos más biodegradables que sus correspondientes polímeros sintéticos como el PVC, el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, etc. En este caso tendremos el ácido poliláctico, que es producido por fermentación de azúcares, ¿vale? Y tienen unas propiedades similares al PET. Están los polihidroxialcanoatos, que son bioplásticos que se generan a partir de una fermentación previa de azúcares o lípidos, ¿vale? Que forman ácidos grasos volátiles que después son metabolizados por estas bacterias que de alguna manera los acumulan dentro de su interior en vacuolas y que podemos aprovechar después para producir plásticos. Y un tema también muy interesante que son las micro y nanocelulosas, que ahí voy a poner 2 ejemplitos rápidos. Bueno, y todo ello hay que considerar cuáles son los aspectos o las características que tienen estos materiales con respecto a su utilización como envases, ¿no? Vale, entonces, uno de los puntos que quería comentaros, que también es algo que se está trabajando mucho y en la línea, tenemos una línea de ello, que es la celulosa, ¿vale? La celulosa sabéis que es el polímero más abundante que existe en la Tierra, ¿vale? Está en las paredes celulares de las plantas y sabéis que esa pared celular está formada por 3 componentes, que es la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, que forman un entramado entre sí, que es lo que le da las características de consistencia a todo lo que son los materiales ligocelulósicos, ¿no? La madera, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la producción de nanocelulosas? Pues consiste, en primer lugar, en separar las fracciones de lignina, hemicelulosa y celulosa entre sí, quedarnos solo con lo que sería la celulosa. Y a partir de la celulosa, como veis aquí, una fibra de celulosa a su vez está compuesta por macro y microfibras, ¿vale? Entonces, dependiendo del nivel de detalle en la extracción o en el procesado de esas fibras de celulosa, podemos llegar a tener celulosa a un nivel micro, ¿vale? De micras, o un nivel de nanómetros, ¿vale? Que sería, pues, como si fuera una nanopartícula. Entonces, tanto las microfibras como las nanofibras tienen unas propiedades desde un punto de vista de uso en envases y en otros tipos de productos, para hacer geles, etcétera, tremendas. Y lo bueno que tenemos es que, bueno, pues los tenemos en muchísimos de los productos que hemos estado comentando, ¿eh? De actividad primaria, secundaria, en industria. Entonces, bueno, pues no es una fuente inagotable de material, pero sí, la verdad es que es una fuente que, bueno, puede servir para generar este tipo de polímeros y sustituir en gran medida los polímeros químicos tipo PET, PVC, etc. Y ya la última diapo, os lo prometo, es esta de aquí, que es oportunidades de mejora en la etapa del consumidor. Esta es una única diapo, pero para que veáis que, como comentaba antes, el consumidor
genera el 50% del desperdicio alimentario. El consumidor es el que determina qué tipo de productos se van a producir en la cadena alimentaria, con más o menos envasado, con más o menos procesado, una tipología u otra. Entonces, sí que es verdad que hay un punto que está en el aire, que es el ecoetiquetado o el etiquetado ecológico de los productos alimentarios, la que un consumidor pueda ver cuál es el impacto ambiental que ha tenido la producción de ese alimento. Hay algunas alternativas a nivel europeo, el EnviroScore, que es español, el Green Score, pero realmente aún no hay un consenso para utilizar estas etiquetas porque dan una información parcial y confusa en muchos casos. Queda trabajo en ese sentido. Optar por alimentos de proximidad a kilómetro cero para reducir todo lo que son los transportes, que no hemos hablado de ellos, pero pueden ser también un aspecto importante, sobre todo cuando vienen fuera más allá en otro continente, y que son los consumidores los que pueden hacer un cambio en el patrón de consumo, su dieta, en la selección de los productos, y también se tiene que trabajar bastante en lo que son los patrones de compra. Esa compra compulsiva, eso llenar la nevera y que se nos hagan mal los productos sin haberlos consumido, eso no se puede permitir. Entonces, realmente también mucho trabajo a nivel tecnológico, pero sobre todo a nivel de sensibilización y de formación en la parte de consumidores. Y bueno, esto sería todo. No sé si ha surgido alguna pregunta. Sí, ha salido alguna pregunta. Ha sido muy interesante, ¿eh? Alfredo, te paso algunas preguntas que han surgido. Vale. Preguntan, ¿los restos de comida se reutilizan para biomasa y producir electricidad de manera sostenible? ¿En algún proyecto, en algún caso? Sí, bueno, a nivel real, ¿vale? Lo que es la fracción orgánica de los restos de comida, la que se recoge en los contenedores, se utiliza mayormente para dos procesos. Uno que es directamente compostaje para producir compost, ¿vale? Que después se puede aplicar en los campos. Y la otra es su conversión en biogás a través de digestión anaerobia para producir energía que después se transforma en electricidad. ¿Vale? Entonces, sí, a nivel real sí. Desde luego, cuanto más separada está la fracción orgánica, el contenedor que tenemos, el contenedor de fracción orgánica es el ideal, porque no necesita realmente un trabajo previo de separación y el alimento es muy limpio. Sí, ya te digo que son normalmente dos usos, o producción de compost o digestión anaerobia para producir biogás, que a su vez se utiliza para producir electricidad y calor. Vale, pasamos a otra pregunta. Sí. Perdón. Sino que nosotros hicimos un proyecto también, se llama Burbiofin, en el que lo que se trataba era de valorizar esa fracción orgánica haciendo otras muchas cosas como bioetanol. Ahí en Valencia hay una empresa que hace bioetanol a partir de los residuos orgánicos de las basuras, ¿vale? Que también es un biocombustible. Y también se pueden sacar otro tipo de compuestos de valor a partir de esas basuras. Otra pregunta que hacen respecto a la carne cultivada, ¿qué tipo de material se utilizan para los racks o reactores que hemos visto de carne? No sé si se refiere a lo que es el medio de cultivo, pues son medios de cultivo que normalmente llevan compuestos minerales, sales minerales y también fuentes de carbohidratos, etcétera, ¿vale? La composición exacta no lo sé, pero también se utilizan en algunos casos serums y todo aquello que necesita esas células para desarrollarse. De acuerdo, Alfredo. Luego preguntan, ¿el cultivo de células para la obtención de carne se está haciendo a nivel industrial? ¿Está en fase preindustrial por la problemática de la técnica de cultivos celulares? Y si está en fase industrial, si conoces qué tipos de bioreactores se emplean. A ver, yo no soy experto en este tema. Participo en este proyecto junto con compañeros de AINIA, que son realmente los expertos, pero está en fase aún de desarrollo, no está en fase industrial, ¿vale? Sí que es verdad que hay alguna empresa que incluso ha venido a AINIA y nos ha enseñado, más que carne cultivada por el método que yo os he enseñado,
es como cultivar trozos de carne para engrosarlas y cosas así, que sí que, pero está a un nivel de startup, de pequeña producción. Yo no diría que es comercial aún. Vale, y por último, tenemos una pregunta que dice, ¿la celulosa podría ser una alternativa al plástico? Parece que los plásticos tienen los días contados. Sí podría ser una alternativa. Sí, sí que puede ser una alternativa. Quizás no a todos los plásticos ni a todos los usos, porque aquí hay que ver el tema de las propiedades de barrera, hay muchas cosas, ¿no? que en un envase hay que mirar. Pero sí, entre lo que es la celulosa y todos los compuestos que hemos comentado de polihidroxialcanoatos o PLAs o diferentes tipos de compuestos, o sea, de biopolímeros, al final sí que llegarán a ser espero que lleguen a ser una alternativa a los plásticos convencionales. ¿Vale? En muchos casos ya nos están desplazando para muchos usos. Tenemos otra pregunta. Espera, que se me ha perdido. Un momentito. Le gustaría saber si esos nuevos materiales biodegradables de envasados pueden o no afectar al sistema endocrino humano si hay estudios de los tipos de envases de plástico. Perdona, ¿puedes repetir? Si le gustaría saber si esos nuevos materiales biodegradables de los envasados pueden o no afectar al sistema endocrino humano. No lo sé. Ahí a ese nivel no, lo siento, lo desconozco. Vale, y luego tienes a peticiones de diferentes centros que les gustaría visitar vuestras instalaciones. Nos lo dicen por aquí. Vale, pues sí, es una cuestión de que se pongan en contacto pues eso, mm, con el centro y de vez en cuando hay visitas de centros de formación, pues una cuestión de organizarlo, por supuesto. Vale, muchas gracias, Alfredo. No tenemos más preguntas. Ha habido muchas preguntas de toda tu ponencia. Y solo recordarles a los asistentes que deben certificar con el formulario, deben haber asistido a la sesión, que se tienen que conectar a 5 sesiones para certificar y que la grabación quedará, cuando esté editada, quedará colgada en la plataforma Aules. Y por nuestra parte, tanto del equipo de formación como por el ponente, habríamos terminado. Si quieres añadir algo más, te dejo. Pues nada, que muchas gracias por la atención y bueno, espero que haya, Sí. bueno, pues algunas cosas igual les haya interesado, ¿no? Pues Muy bien, muchas gracias. gracias. Cerramos. Vale, Gracias hasta a luego. todos.